Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Igual, doctor Mayacote Luna Salatiel. Voy a hablar acerca de lo que es la espermatogénesis y el hipogonadismo. Mi equipo está conformado por Ortega Reyes, Jafet, su servidor, Solorio Perena, Leslie, Fernanda y Trejo, Roberto Baruch. Este es el origen y cómo es el funcionamiento del espermatozoide y cómo es que se forma, cómo es que nace. Bueno, para esto vamos a tener lo que son los órganos sexuales internos masculinos, que consisten principalmente en testículos, el sistema de conductos y así como órganos accesorios. Bueno, dentro de lo importante del órgano masculino están lo que son los testículos, que producen principalmente hormonas y espermatozoides. Después está lo que es el sistema de los ductos, que transporta y almacena como tal el esperma. Y finalmente los órganos accesorios, cuyas secreciones se convierten en una parte del semen eyaculado. Bueno, aquí podemos observar lo que es una imagen del testículo como tal. Está compuesto por epidídimos, conductos eferentes, conductos seminíferos y las vías aferentes. Al igual como tal, cada testículo, los testículos son cada una de las dos gónadas masculinas, productoras principalmente de espermatozoides y de las hormonas sexuales. En esas principalmente de las hormonas sexuales estamos hablando de la testosterona. Aquí podemos observar lo que es una imagen de los conductos seminíferos. Son estos. Bueno, los conductos seminíferos alrededor, pero dentro de los conductos seminíferos están lo que son los espermatozoides. Bueno, en ellos como tal se desarrolla lo que es la espermatogénesis. Aquí podemos observar lo que es un corte transversal de los conductos seminíferos y se observa que hacia la periferia hay una capa de espermatogonias, y al ir progresando hacia el lumen, que es esta parte, se ven capas sucesivas de células diferenciadas hasta llegar a lo que son los espermios. Al igual, este es igual un corte que están lo que son los tubos seminíferos. Aquí permanecen sólidos hasta la pubertad. Cuando se canalizan sus paredes forman dos tipos de células, que son las células de Sertoli, derivadas del epitelio de la superficie del testículo, y las espermatogonias, que son las células primordiales derivadas de las células primordiales germinales, que son en espermatocitos tipo 1, espermatocitos tipo 2, espermátidas y finalmente los espermatozoides. En la diapositiva podemos ver lo que son las células de Sertoli. En este caso, las células de Sertoli se producen también cierta sustancia que se le conocen como AMH, que es hormona antimülleriana o factor inhibidor del sistema mülleriano, que se produce hasta la pubertad. Y con el paso de la edad empiezan esto como tal a decrecer. Aquí están los espermatogonias, el lumen, las células de Sertoli, la lámina basal y las células de Leydig. Bueno, como tal en esta imagen pueden observar que están los conductos seminíferos, las células de Leydig, y lo que separa cada una de ellas como tal es el mesénquima, que separa los tubos seminíferos, y de este da lugar al desarrollo de las células intersticiales, en este caso las células de Leydig, las cuales empiezan a segregar testosterona y androstendiona. Esta es otra imagen que podemos ver también, propiamente lo que es el testículo, los túbulos seminíferos y cómo va de abajo hacia arriba, que es la membrana basal, las espermatogonias que había mencionado, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y finalmente lo que son los espermatozoides ya maduros. Como tal, la espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. En esta parte de la parte genética está lo que es el gen SRI, que es el sexo, región y cromosoma, que genera lo que es el factor determinante testicular,
Como tal, el gen GRCI está situado cerca de la capa de la pseudoregión. Esta pseudoregión autosómica del brazo corto del cromosoma Y, que es esta parte. Esta controla lo que es principalmente el desarrollo de la gónada indiferenciada para formar principalmente un testículo. En este caso, de lo que es la determinación, el factor de determinación testicular induce lo que es la condensación de los cordones sexuales primarios y su entrada en la médula de la gónada indiferenciada, donde se extienden y se anastomosan para formar principalmente lo que es el retes tetis. Aquí podemos observar lo que es principalmente la espermatogonia. La espermatogonia como tal es el primer desarrollo de un espermatozoide, el cual pasa de espermatocito primario a espermatocito secundario y posterior después llega a convertirse a lo que es un espermatozoide. Aquí podemos ver una espermatogonia, un espermatocito primario, tiene lo que es una doble cromátide, hace lo que es la primera división meiótica, que son estos dos, pasa a lo que es un espermatocito secundario, que es una doble cromátide con una célula haploide. Posterior, se hace lo que es una segunda división meiótica, que en este caso pasa lo que son los espermátides en una sola cromátide, o sea, una célula haploide, y finalmente llegan lo que son los espermatozoides maduros, con una sola cromátide y una célula haploide. Como tal, esto es la espermatogonia. Bueno, dentro de lo cual esto como tal es la espermiogénesis. Como tal, esta es la fase final de la espermatogénesis, por lo cual las espermátides estas se transforman finalmente en espermatozoides. Pasa lo que es por una condensación nuclear, la formación del acrosoma, la formación principalmente del flagelo, va a haber una pérdida de gran parte de citoplasma y finalmente va a haber la entrada de las formas maduras en la luz de los túbulos seminíferos y propiamente su transporte al epidídimo. Como tal, esa es la formación del espermatozoide. Bueno, para esto vamos a tener lo que es el espermatozoide. En la parte del acrosoma, que es la parte de la cabeza, es un pequeño depósito situado desde el extremo apical de la cabeza del espermatozoide y contiene enzimas principalmente proteolíticas, ya que su principal función del acrosoma pues va a permitir que penetre lo que es haga una ruptura lo que es en las paredes del óvulo. Está conformado por una membrana plasmática, está el acrosoma y finalmente lo que es el núcleo. Bueno, para la gametogénesis como tal es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Así el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce en diploide, o sea, en doble o en haploide, que solamente es una o único. Mediante este proceso el material genético de cada célula se reduce a la mitad. Así el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce en diploide o en haploide. En este caso de la gametogénesis, de la espermatogénesis. Como tal, después sigue lo que es la espermatogénesis, como es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides y es la gametogénesis en el hombre. Consta de 3 fases o etapas: fase proliferativa, meiosis o espermatocitogénesis, espermiogénesis y espermiohistogénesis. Como tal, este proceso se desarrolla principalmente lo que es en los testículos, y las espermatogénesis tienen una duración aproximadamente de 64 a 75 días solamente en la especie humana. Bueno, dentro de la parte de los espermatozoides como tal son células haploides que tienen la mitad de los cromosomas de una célula somática. Son móviles y son muy diferenciados y prácticamente constituyen al gameto masculino. Como tal, el espermatozoide tiene lo que es un acrosoma, que ya lo mencioné anteriormente cuál es su función, tiene un núcleo, tiene un centriolo, tiene una pieza intermedia que son las mitocondrias
y finalmente tiene lo que es un flagelo, en este caso una cola que le permite dar movilidad, que se pueda mover lo que es el espermatozoide. Su función es la formación de un cigoto totipotente al fusionarse con su núcleo del gameto femenino. El fenómeno como tal dará posteriormente a un embrión y finalmente a un feto. El proceso principalmente de la espermatogénesis en la especie humana comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos de los testículos se multiplican. Como tal, esas células germinales dan lugar a células madres de los espermatogonios, y a partir de las cuales surgen las células espermatogonias tipo A. Bueno, están lo que son los tipos de espermatogonias. En este caso, los tipos de espermatogonias son tipo A, tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátides y finalmente espermatozoides. Va a ver lo que son las oscuras AD, las pálidas AP y las tipo B. Dentro de los cuales existen varios tipos de espermatogonias que había mencionado ya. El tipo A prácticamente son las espermatogonias oscuras AD, las cuales son las que se dividen cuando tienen una reducción drástica en las espermatogonias, y las espermatogonias pálidas AP, las cuales dan lugar a las espermatogonias del mismo o espermatogonias tipo B, que son precursores de los espermatocitos. De este espermatogonio tipo B da precursor a lo que son espermatocitos. Después sigue la producción de espermatogonías tipo A, marca el inicio de la espermatogénesis, y todas estas células son de tipo diploide. Las fases de la espermatogénesis como tal es espermatogonia, espermatocitos primarios. En el caso de la espermatogonia, espermatocitos, es un proceso de mitosis, espermatocitos primarios. Hay dos fases, fase 1, fase 2, lo que pasa después a la meiosis, que son espermatocitos secundarios. Después pasa lo que es la parte de la espermiogénesis. Va a haber una diferenciación de espermátidas para poder pasar a espermatozoides maduras, que son estos. La espermatogénesis, que ya he mencionado cuál era, y las fases en las que se dividen: fase de multiplicación, fase de crecimiento y fase de maduración, y finalmente la diferenciación de espermátides a espermatozoides. Después sigue principalmente lo que es el periodo embrionario, pues prácticamente alrededor de la cuarta semana ya se acumulan alrededor de 4000 de estas células, y en el gen SRI, que determina pues que se formen los testículos para poder producir a sí mismos espermatozoides, aunque este proceso no empezará hasta la pubertad. Pues prácticamente en el periodo embrionario, lo que ya he mencionado, junto con la formación de espermatozoides, comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario. Se da principalmente lo que es en la capa endodérmica del saco vitelino, y pues ahí se van produciendo alrededor de unas 100 células germinales que migran hacia los esbozos de los órganos genitales. Bueno, para esto hay una acción hormonal de tipo retroalimentación negativa y lo que es parte de la testosterona. Como tal, esta regulación se produce una retroalimentación negativa, quiere decir que desde el hipotálamo que actúa lo que es en la hipófisis y finalmente en el testículo. Las hormonas principalmente responsables de esta acción hormonal, es la testosterona, que es responsable de las características sexuales masculinas y es segregada en el testículo por las células de Leydig o las células intersticiales. Esta hormona también es segregada por la médula de la corteza suprarrenal, pero en menores cantidades en comparación al testículo. Igual también se segrega en las mujeres, pero en mínimas cantidades. Bueno, como tal, también entra la acción hormonal, también entra lo que son dentro de las células de Sertoli, y las hormonas principales es la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la inhibina.
La hormona folículo estimulante u la hormona folículo estimulante es segregada por la hipófisis y esta actúa sobre las células de Sertoli o nodrizas. Para que éstas actúen sobre los espermios en desarrollo, la hormona luteinizante, prácticamente actúan sobre el desarrollo. La hormona folículo estimulante como tal es segregada por la hipófisis y actúa sobre las células de Sertoli o nodrizas, para que estas mismas actúen sobre los espermios en desarrollo. Y la hormona luteinizante está segregada principalmente por la hipófisis y actúa sobre las células de Leydig. Estas células de Leydig para que segreguen lo que es la testosterona y finalmente lo que es la inhibina es segregada por las células de Sertoli o nodrizas y estas actúan sobre la hipófisis inhibiendo lo que es la secreción de la hormona folicoestimulante y con ello deteniendo asimismo lo que es la espermatogénesis. Bueno, finalmente pasamos lo que es al tema de hipogonadismo masculino. Ese es un tema lo que es muy importante obviamente dentro de los hombres, ya que no es algo tan común que se da. Y dentro de la parte del hipogonadismo masculino, pues prácticamente vamos a hablar, como definición menciona que es la deficiencia de la testosterona con signos o síntomas asociados a la deficiencia de producción de espermatozoides o ambas. Bueno, como tal puede deberse a un trastorno de testículos, en este caso se le conoce como hipogonadismo primario, o del eje hipotálamo hipoficiario, que es el hipogonadismo secundario. Ambos cuadros pueden ser de tipo congénitos o adquiridos como resultado ya sea del envejecimiento, alguna enfermedad o distintas sustancias u otros factores. Además hay varias deficiencias enzimáticas congénitas que causan distintos grados a la resistencia de andrógenos en los órganos, como tal va a ser principalmente la deficiencia de testosterona. Su etiología va a ser de dos tipos, va a ser de tipo primario y de tipo secundario. En el tipo primario, pues consiste en el fallo de los testículos para responder principalmente a las hormonas folículo estimulantes y la hormona luteinizante. Cuando es un hipogonadismo primario, afecta la producción de testosterona. Con esto va a ser que la concentración de testosterona va a ser de tipo ineficiente para inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Por ende, las concentraciones de estas están elevadas. La hormona de folículo estimulante y la hormona luteinizante están elevadas. Y la causa genética más común asociada a lo que es al hipogonadismo primario se le conoce como el síndrome de Klinefelter, que consiste en la disgenesia de los conductos seminíferos y la falla de la espermatogénesis. Por consecuencia va a haber una hiperplasia de las células de Leydig y su cariotipo va a ser de tipo 47XXY. Esto ya es como más dentro de la parte genética. Y el hipogonadismo secundario, que es esta parte, su etiología, es la incapacidad del hipotálamo de producir lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Como un hipogonadotrópico idiopático o de la hipófisis de producir suficiente de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. En el caso del hipogonadismo secundario, las concentraciones de testosterona son bajas y la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante pueden llegar a ser bajas o normales. Cualquier enfermedad de tipo sistémica aguda puede causar hipogonadismo secundario temporal y algunos síndromes pueden de hipogonadismo tienen causas tanto primarias como secundarias, se le conoce como hipogonadismo mixto. Algunos de los síndromes de hipogonadismo, por ejemplo, son la criptorquidia, algunos trastornos sistémicos que afectan principalmente la producción de espermatozoides más que las concentraciones de testosterona como tal. Algunas características que vamos a ver en una persona que tenga hipogonadismo son hombros estrechos,
poco vello facial, musculatura poco desarrollada, pechos desarrollados, se le conoce como ginecomastia. Algo muy característico mencionaba que era sobre los testículos pequeños, piernas largas y un tronco corto. Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver las causas y tipo de gonadismo. Puede ser de tipo congénitas o adquiridas. En el caso primario va a ser de tipo testicular, como el síndrome de Klinefelter, anorquidia, criptorquidia, distrofia miotónica y defectos enzimáticos en la síntesis de testosterona, aplasia de lo que son las células de Leydig. Y causas adquiridas puede ser por una quimioterapia o radioterapia, algún tipo de infección testicular, así como en el uso de dosis altas de fármacos antiandrogénicos como lo que es la espirolactona, el ketoconazol y la frutamida. Así es como se puede adquirir lo que es el hipogonadismo de tipo primario. En el caso del hipogonadismo de tipo secundario, pues prácticamente es hipotálamo hipoficiario. Puede ver lo que es, se pueden llegar a presentar algunos síndromes como el síndrome de Kalimann, hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático con anosmia o el síndrome de Prader-Willi. También puede llegar a presentar lo que son malformaciones como la de Dandy-Walker y puede haber una deficiencia aislada de la hormona luteinizante. En el caso de causas adquiridas, pues lo que es el hipogonadismo secundario, pues se puede ver lo que son enfermedades de tipo sistémica, puede llegar a tener la persona lo que es un tumor o una enfermedad infiltrativa, algún tipo de infección o algún traumatismo o algún tipo de radiación o cirugía hipoficiaria. Puede presentarse lo que es una hiperprolactinemia, una sobrecarga de hierro que causa lo que es una hemocromatosis y pues también se debe a ciertos medicamentos como estrógenos o fármacos psicoactivos como la metoclopramida, opioides o la leuprelina, así como la goserelina y algunos inhibidores nuevos que actúan en la biosíntesis de andrógenos para el cáncer de próstata, o algo que también se puede llegar a de causa de tipo adquirida es el síndrome de Cushing, cirrosis o obesidad mórbida. Y el otro que es el mixto, pues solamente mencionaba que era de tipo adquirido por el alcoholismo o el envejecimiento y algunas enfermedades de tipo crónicas, como la uremia, la insuficiencia hepática y algunas sustancias como lo que es el etanol y el uso de corticosteroides. Bueno, dentro de esta parte también hay lo que son signos y síntomas. Como tal, el hipogonadismo congénito, la aparición del hipogonadismo congénito se presenta durante el primer trimestre y da como resultado la diferenciación sexual masculina inadecuada. Bueno, dentro de lo que es esa parte principal, la edad en el momento del inicio de la deficiencia de testosterona determina pues prácticamente una presentación clínica en esos signos y síntomas. Está lo que es el hipogonadismo congénito, la insaturación se presenta ya sea en la niñez o en la etapa adulta. La ausencia completa de estos efectos de la testosterona produce que los genitales externos tengan una apariencia ya sea femenina normal o una deficiencia parcial. Esto debido a la falta de testosterona ocasiona anomalías desde los genitales externos, causando principalmente lo que es la hipospadia, que es esta parte. Normal es esta parte. Listo. Y la instauración de la deficiencia de testosterona en el segundo o tercer trimestre causa lo que es un micrófalo y los testículos como tal no están descendidos. Micrófalo y como tal no hay un descenso de los testículos. Para eso, al momento de llegar en la diapositiva, el hipogonadismo masculino en niños y en adultos
Sí, ahí como tal, tiene pocas consecuencias y por lo general no se reconoce hasta que se observa un retraso en lo que es en la pubertad. Al no ser tratado, pues prácticamente hay cambios en las características sexuales de tipo secundarias. En este caso, al llegar a la adultez, los pacientes pues prácticamente no hay un desarrollo muscular adecuado, su voz es muy aguda, su escroto es muy pequeño, hay disminución en el crecimiento del pene, hay ausencia en los testículos, hay poco crecimiento en lo que es en el pene y en los testículos, poco vello axilar, en el pubiano, ausencia del vello corporal, pueden llegar a desarrollar lo que es la ginecomastia y sus proporciones corporales son enucoides, pues va a presentar una altura aproximadamente de 5 centímetros entre la distancia del pubis al suelo y de la cabeza del pubis pues va a ser mayor a lo que es a 5 centímetros. Esto prácticamente es debido a un retraso entre la fusión de la epífisis y la continuación del crecimiento de los huesos largos. En la etapa adulta pues prácticamente la deficiencia adulta de testosterona tiene varias manifestaciones. Estas dependen prácticamente del grado y la duración de la deficiencia. Son comunes en la deficiencia. Su principal, pues ahora sí, como signo, pues va a ser una disminución en el líbido, va a presentar lo que es disfunción eréctil, la declinación de las capacidades cognitivas en la interpretación visual y espacial, va a haber trastornos de sueño, inestabilidad vasomotora y en el hipogonadismo agudo muy marcado, pues va a haber cambios de estado de ánimo como depresión y excesos de ira. Va a haber disminución de la masa corporal magra, va a haber aumento de la grasa visceral, va a haber lo que es principalmente atrofia muscular y en este caso atrofia testicular. Se puede llegar a presentar lo que es osteopenia, igualmente ginecomastia, escasez de vello corporal, pues esto puede llegar a tardar lo que sean meses o años en aparecer. Así en este caso por la deficiencia de testosterona puede haber un aumento de riesgo de una enfermedad coronaria o puede llegar a presentar lo que es cáncer de próstata. Dentro de la parte de diagnóstico se va a determinar se va a determinar con 3 factores, que es la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la testosterona sérica. Bueno, dentro de esa parte, una forma de diagnosticar lo que es el hipogonadismo congénito y de la aparición en la niñez suelen sospecharse debido a las anomalías en el desarrollo y en el retraso de la pubertad. En este caso, el hipogonadismo del adulto pues se sospecha a partir de signos y síntomas muy frecuentes que ya había mencionado, pero puede pasar fácilmente desapercibido y en esos casos los marcadores clínicos son muy poco sensibles y como tal no son específicos, más bien son un poco inespecíficos. Un síndrome muy característico, ya había mencionado anteriormente, es el síndrome de Klinefelter. Como tal debe tenerse en cuenta en varones adolescentes en los que se demora la pubertad. En adultos jóvenes con hipogonadismo y todos los adultos, pues prácticamente sus testículos son pequeños. En la parte del diagnóstico de la determinación de la hormona folículo estimulante y luteinizante y la testosterona, es la forma que se puede diagnosticar una persona con hipogonadismo primario o secundario. Para esto se van a hacer lo que son mediciones séricas. En el caso de tener un hipogonadismo primario, pues prácticamente la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante van a estar elevadas y la testosterona por lo regular va a ser baja. En el caso de un hipogonadismo secundario, pues la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante van a ser bajas o van a ser más bajas de lo esperado y el nivel de testosterona como tal igual va a ser disminuido. Y en el caso de tener alguna alteración de tipo espermatogenia o espermatogénesis, pues prácticamente podemos ver que la hormona folículo estimulante va a estar elevada, la hormona luteinizante puede presentarse normal y la testosterona va a estar normal. En este caso estaremos sospechando de que la persona puede llegar a tener una alteración en lo que es la espermatogénesis. Bueno, en la parte de tener un hipogonadismo primario va a haber lo que es una
se puede llegar a sospechar del síndrome de Klinefelter. En caso de sí, se determina mediante un cariotipo y en caso de no, mediante un diagnóstico clínico. En la parte del hipogonadismo secundario, en un adolescente, en caso de que no lo tenga, pues se repite la prueba de sus niveles hormonales, en este caso de testosterona. En caso de salir normales, pues no pasa nada. Y en caso de salir anormales, se repiten los estudios. En caso de un adolescente que tenga hipogonadismo secundario, se realiza lo que es principalmente de la prueba de gonadotrofinas y posterior, si hay un aumento o un desaumento. Si son normales, en este caso un hipogonadismo temporario, pues prácticamente puede ser una enfermedad de tipo sistémica temporal. En caso de, se puede llegar a sospechar dentro de lo que es un síndrome de Cushing. En caso de sí, pues se manda lo que es cortisol en orina durante 24 horas y se realiza lo que es la prueba de supresión de la dexametasona. En caso de no, pues no se hace nada. En el caso de ser persistente, pues está lo que es un hipogonadismo verdadero. Perdón. Se llega a medir principalmente lo que son la prolactina sérica y la saturación de transferrina. Esto para ver si hay una elevación sérica de transferrina, pues se hace un estudio para medir lo que es la transferrina y posteriormente se hace lo que es un análisis genético y excluir que la persona, en este caso el paciente, no tenga lo que es una hemocromatosis. Bueno, dentro de esta parte del hipogonadismo, pues en algunos casos los síntomas pueden llegar a ser compatibles, que tenga lo que es un tumor hipofisiario, el nivel de prolactina sea elevado, el nivel de testosterona sea menor al índice normal, que es mayor, normal es de 300, el menor es de 200 nanogramos sobre decilitro, y pues algo también que se tome en cuenta es la edad. Menores a 60 pueden presentar lo que es sin hemocromatosis ni alguna enfermedad de Cushing. Para esto se realizan diferentes tipos de estudios, de tipo estudios de gabinete. En caso de sí, de que la persona tenga hipogonadismo, se le realiza algún estudio de ella, una resonancia magnética o alguna tomografía computarizada, principalmente de encéfalo, para excluir que la persona no tenga algún tumor de tipo de un adenoma, en este caso de tipo hipofisiario, o tenga alguna otra masa. En caso de que no tenga ningún de estos, ya sea nivel de prolactina elevado, la testosterona sea disminuida, o tenga algún tipo de hemocromatosis o alguna enfermedad, en este caso de Cushing, pues en caso de que no, pues prácticamente no se realiza algún estudio, aunque menciona que sí, pues ya sea de masa encefálica, que en este caso menciona que es poco probable y que las imágenes como tal neurológicas son innecesarias. Solamente en dado caso de que llegara a tener algún tumor, pues sí se realizan este tipo de estudios, que es una resonancia magnética y una tomografía computarizada. De ahí en fuera, pues no, solamente es recomendada por algunos médicos. Después se diagnostica lo que es el hipogonadismo primario y el hipogonadismo secundario. En este caso, el hipogonadismo primario, pues prácticamente los aumentos de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante son más sensibles a las disminuciones de las concentraciones de la testosterona, y las concentraciones de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante pues también ayudan a determinar lo que es el hipogonadismo primario o secundario. Las concentraciones elevadas de estas gonadotrofinas, aun con concentraciones bajas y normales de la testosterona, indican lo que es el hipogonadismo primario, mientras que si son bajas o son más bajas de lo esperado, de acuerdo a la concentración, en este caso de la testosterona, indican lo que es un hipogonadismo secundario. Además, que en niños de baja estatura con retraso en la pubertad, la concentración baja de testosterona más las concentraciones bajas de las gonadotrofinas
pueden ser el resultado de un retraso constitucional principalmente de la pubertad y el aumento de la hormona folículo estimulante en suero y en concentraciones normales de testosterona y luteinizante. La hormona luteinizante suelen aparecer cuando la espermatogénesis está afectada, como tal, hay una afectación a nivel de espermatogénesis. Y como tal, esta está afectada a la producción de testosterona, que es normal. Y a menudo la causa de hipogonadismo es clínicamente evidente, obviamente con lo que ya había mencionado. Y el hipogonadismo primario como tal no requiere más estudios, aunque algunos médicos realizan estudios de cariotipo, en este caso de tipo genético, para excluir que la persona no tenga el síndrome de Klinefelter. Entonces, en breve, en resumido, es el diagnóstico hipogonadismo primario, pues prácticamente va a haber una elevación de la hormona folículo estimulante con la luteinizante en concentraciones bajas y normales de testosterona, y en el caso del hipogonadismo secundario pues va a haber una disminución de la hormona folículo estimulante y luteinizante y hormona luteinizante con concentraciones bajas de testosterona. Como tal, también se va a hacer lo que es una medición hormonal del suero. Pues esta prácticamente consiste en que las concentraciones totales de testosterona en suero, o cuando es posible la hormona libre, en el caso de hormona folículo estimulante y luteinizante, se miden de manera simultánea, debido a que al aumento de la globulina de unión de hormonas sexuales, se le conoce como SHBG, aumento de la globulina de unión de hormonas sexuales. Con el envejecimiento y la determinación de la concentración de la testosterona total, es un indicador menos sensible para el hipogonadismo después de los 50 años, aunque la testosterona sérica libre refleja en forma más exacta la concentración de la testosterona funcional, y para estos su determinación requiere una diálisis de equilibrio, la cual es técnicamente dificultosa y pues prácticamente no está disponible. Y el valor normal de la testosterona es de 300 a 1000 nanogramos sobre decilitro, que es de 10.5 a 35 nanomols sobre litro, y la concentración de la testosterona pues en sí debe medirse en la mañana, prácticamente antes de las 10 de la mañana, para confirmar que la persona tiene lo que es un hipogonadismo, también tomando en cuenta las características clínicas. Bueno, dentro de esa parte de esta imagen, este esquema, podemos observar que debido a la naturaleza de la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, estas hormonas a menudo se miden en muestras combinadas con 3 extracciones tomadas en intervalos de 20 minutos. Pero estas muestras combinadas agregan una escasa información clínica importante a las muestras simples. Las concentraciones de la hormona folículo estimulante y luteinizante suelen ser menor a 5 ml sobre unidad sobre mililitro antes de la pubertad, y entre 5 y 15 mililitros sobre unidad sobre mililitros es en el adulto. También se realizan principalmente lo que son análisis de semen. Esto ya es más dentro de la parte de esterilidad dentro del hombre, infertilidad. Pues se realizan 3 factores. Se toma en cuenta lo que es el volumen, la viscosidad y el pH del semen. Debe realizarse prácticamente en todos los hombres como tal que solicitan algún tratamiento para la infertilidad. Y pues una muestra normal de semen, según los estándares de la OMS, tiene que tener un volumen de mayor a 1.5 mililitros, en este caso que tienen que ser alrededor mayor de 15 millones de espermatozoides sobre mililitro, y el 50% de los cuales tienen que tener una morfología normal como tal del espermatozoide, y también se considera que se pueda mover el espermatozoide. Para esto, lo que es el análisis del semen pues debe realizarse en todos los hombres que soliciten, ya mencioné anteriormente, este tratamiento,
Y en adolescentes y en adultos una muestra de semen debe ser obtenida mediante una masturbación después de 2 días de abstinencia brindada. Para sí mismo salga lo que es un índice excelente de la función de los túbulos seminíferos. Para esto se va a hacer lo que es una evaluación del hipogonadismo secundario. Debe confirmarse con una segunda determinación de estos valores 4 semanas después de la resolución de la patología. Para confirmar el hipogonadismo secundario en adolescentes, puede tenerse en cuenta la prueba de estimulación de la hormona liberadora de gonadotropinas, y si las concentraciones de la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante aumentan en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropinas por vía intravenosa, la pubertad pues simplemente o durante la pubertad pues prácticamente está demorada. En este caso, como cualquier enfermedad sistémica, puede disminuir temporalmente concentraciones de testosterona, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, en el caso de un hipogonadismo secundario. Si las concentraciones no aumentan, es probable de que se trate realmente de un hipogonadismo. Para determinar la causa del hipogonadismo secundario, pues deben realizarse pruebas que incluyan la determinación de prolactinemia en caso de que haya algún tipo de adenoma en la parte de la hipófisis y la saturación de transferrina para detectar de que el paciente no tenga lo que es hemocromatosis. Esas son pruebas prácticamente para evaluar que el paciente no tenga hipogonadismo secundario y lo que se toma en cuenta. Al igual también se realiza lo que ya había mencionado en un mapa de logaritmo. Pues en dado caso de que se llegara a sospechar de un hipogonadismo secundario, pues se tiene que realizar lo que son las imágenes de una silla turca. En este caso una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Esto permite prácticamente excluir que la persona no tenga algún tumor o algún microadenoma en la hipófisis o alguna otra masa. En hombres con cualquiera de los siguientes cuadros, pues tienen que ser menor a 60 años, sin ninguna otra causa identificada de hipogonadismo, una muy baja concentración en este caso de la testosterona, menor a 200, síntomas compatibles con algún tumor, ya sea como dolor de cabeza o síntomas visuales, y concentraciones elevadas de prolactina. Para eso también para finalizar prácticamente también hay tratamiento en ese aspecto del hipogonadismo. Pues como tal, la principal función del tratamiento tiene por objetivo brindar un reemplazo de los andrógenos de una manera conveniente y muy segura. Aunque los pacientes con hipogonadismo primario pueden notarse fértiles con alguna terapia de tipo endocrina y los que presentan hipogonadismo secundario pueden recuperar la fertilidad con la administración de gonadotrofinas. Para esto está lo que es la terapia de reposición de testosterona, la que se le conoce como TRT, y la terapia de reemplazo de gonadotrofinas en el caso de la recuperación de un recuperación de fertilidad de hipogonadismo secundario. Está lo que es la terapia de TRT, que es terapia de reemplazo de testosterona. En este caso se administra a los hombres que no tienen signos de pubertad de nada, tienen cerca alrededor de 15 años y se les ha descartado que tengan hipogonadismo secundario. En este caso reciben lo que es una dosis una vez al mes, que es de enalato de testosterona de acción prolongada en una dosis de 50 miligramos por vía intramuscular una vez al mes en un periodo de 4 a 8 meses. Es costosa. Bueno, dentro de estas opciones, pues prácticamente debido a que la testosterona es de tipo exógena, perjudica lo que es principalmente la espermatogénesis. La terapia de reemplazo de testosterona, reposición de testosterona, se debe evitar en lo posible al hipogonadismo secundario o cuando la infertilidad sea posterior, o al menos que exista lo que es una insuficiencia testicular primaria irreversible. Y ya por concluir, pues también el uso excesivo de este tipo de
hormonas, en este caso la testosterona, como tal también tiene efectos adversos. Puede llegar a presentar al paciente lo que es una eritrocitosis. Particularmente se dan hombres mayores de 50 años que reciben testosterona de tipo intramuscular, y también llegan a presentar lo que es acné, ginecomastia y un bajo recuento de espermatozoides. Solamente dentro de este tratamiento pues hay que tomar en cuenta, hay que considerar el daño y beneficio que puede causar el usar como reemplazo lo que es la testosterona. Y eso sería todo. Bueno, también está lo que es el tratamiento de infertilidad debido a lo que es al hipogonadismo. Pues prácticamente se empieza con la reposición de la hormona luteinizante y posterior de la hormona folículo estimulante. Se empieza utilizando lo que es la hormona gonadotropina coriónica en dosis de 1500 unidades por vía subcutánea, tres veces por semana. Y para el reemplazo de la hormona folículo estimulante, prolongar ese tratamiento es muy costoso y pues se utiliza lo que es la hormona gonadotrofina menotrópica metronotrópica humana, o en breve lo que es la hormona folículo estimulante humana recombinante en dosis de 150 unidades 3 veces a la semana. Bueno, por lo regular este tratamiento es muy costoso y pues no todas las personas cuentan con esto. Y en este caso se utiliza mucho en la parte de la esterilidad o infertilidad. Tiene muchas causas posibles además del hipogonadismo. La infertilidad esta prácticamente se debe a lo que es a un tipo hipogonadismo primario, donde la hormona folículo estimulante está elevada y pues al no responder a una terapia hormonal, pues en ocasiones se puede llegar a utilizar este tipo de tratamiento, aunque también se puede llegar a utilizar lo que es el uso de espermatozoides de tipo intratesticular. Se pueden obtener mediante técnicas microquirúrgicas o ser usados para fertilizar un óvulo mediante técnicas de reproducción asistida, ya sea una inyección que se le conoce como inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Solamente este tratamiento es cuando la persona quiere tener algún bebé. Dentro de lo que cabe, pues eso es todo dentro de la exposición de espermatogénesis e hipogonadismo. Eso es todo y muchas gracias.